Buenos días nuevamente. Les invito por favor a que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 14. En la silla al frente de ustedes, si no tienen Biblia, hay una que pueden usar. Y si se la quieren llevar, también se la pueden llevar, si no tienen una Biblia. En la página 1180, si están usando una de las Biblias que están ahí. Hoy estamos en Primera de Corintios capítulo 14. Uno de nuestros distintivos como iglesia es que predicamos la palabra del Señor expositivamente, donde dejamos que la palabra sea que tenga la autoridad sobre nosotros y no el mensajero poniendo sus palabras de autoridad sobre la palabra de Dios. Y hemos estado en la serie en Primera de Corintios, y como ven, ya estamos hoy en el capítulo 14, acercándonos al final de la carta, y hoy vamos a estar concentrados en la parte final de este capítulo que comenzamos la semana pasada. Primera de Corintios 14, 26 al 40. Vamos a orar para presentar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, te doy de nuevo por la oportunidad y el privilegio que me das hoy de estar parado aquí. Aun cuando soy inútil, aun cuando no puedo o no creo poder, Señor, tú eres el que da las palabras porque esta es tu palabra. Y cuando abrimos tu palabra, escuchamos tu voz de una forma clara y espero que sea entendible también. Te pido, Señor, que tú nos hables hoy, quita toda distracción de medio nuestro y háblanos de forma directa a cada uno de nosotros donde estemos hoy. Ya sea una palabra que traiga consuelo o una palabra que confronte, pero sobre todo que hoy veamos a Cristo de una forma más clara que cuando entramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Yo estaba viendo el pronóstico del tiempo de la semana que viene. No sé si ustedes también lo vieron, pero no hay dudas que el calor ya llegó y ya llegó para quedarse. Tengo algunos amigos argentinos que no les gusta mucho el calor ni nada de eso, pero ya viene. Es innegable que llegó, pero también con él llega la oportunidad de ir a la piscina, que es algo que mis hijos siempre esperan todo el año, el momento en que vuelvan y abren las piscinas de la comunidad. Y mientras estábamos preparándonos este año para ir con nuestros hijos, yo estaba recordando y meditando en la marcada diferencia que hay en cuando yo hacía eso mismo en mi país. Ir a una piscina comunitaria, a una piscina pública en mi país era una experiencia. Era más bien como sálvese quien pueda. Entonces estaba en un grupo de gente que parecían sardinas adentro de una lata, uno apretado junto al otro, mucha gente, música alta, mucho ruido, sin una persona quizás que estuviera cuidando a ver si que alguien se estuviera ahogando. No había salvavidas y de vez en cuando había un pleito que involucraba botellas de vidrio. A ver. Pero cuando llegamos aquí a Estados Unidos, nos encontramos con otra escena al momento de ir a la piscina de la comunidad. Lo primero es que abres la puerta con algo, ¿verdad? Que una tarjeta que abre la puerta, hay un orden desde que tú entras, hay una lista de reglas que se cumplen, hay un volumen de música controlado y también una persona, usualmente un salvavidas, con un silbato en la mano. Si había un trueno en un momento, el silbato sonaba para dar una instrucción para que todos saliéramos de la piscina, por lo menos por 15 minutos. Y para mi sorpresa, la gente le hacía caso al salvavidas que usaba el silbato. Pero te pregunto, ¿qué hay de diferencia entre la escena de la piscina comunitaria en mi país y la escena que te acabo de narrar de lo que he vivido cuando voy a la piscina comunitaria aquí en Estados Unidos con mis hijos? El orden. El orden establecido. El orden que en vez de cohibir la diversión, realmente permitía que existiera una diversión y que saliéramos vivos al final del día. En la iglesia de Corinto, debido a la arrogancia que hemos venido viendo a través de toda la carta, a la inmadurez que exhibía una iglesia a la que Dios le había dado muchos dones, se estaba provocando en medio de sus reuniones desorden que generaba distracción
y que generaba confusión al momento que ellos se reunían como iglesia. Muchos dones espectaculares, mucho desorden también que los acompañaba y muy poca edificación entre las personas que estaban reunidas. ¿Se te parece eso en algo a las reuniones de la iglesia de Cristo en nuestros días? Parecería que en ocasiones se nos vende la idea, principalmente cuando vemos YouTube, TikTok, redes sociales, cuando vemos reuniones de iglesias, a veces se nos vende la idea que mientras más espontáneo y desorganizado sea, más fuego espiritual había en ese lugar. Pero el texto de hoy, Pablo va a tratar esto de forma categórica, directa, y un pasaje difícil de predicar hoy. Pero un pasaje en el que hace un llamado claro a que la iglesia siga con humildad el orden que Dios ha establecido en nuestras reuniones para que el fruto sea la edificación y esa edificación sea visible y palpable. Y es lo que vamos a explorar en estos versos hoy. Nuestra gran idea de hoy es esta. La iglesia es edificada en humildad al someterse al orden de Dios. La iglesia es edificada en humildad cuando se somete al orden establecido por Dios. Y lo vamos a ver en dos partes. La iglesia se edifica en humildad y la iglesia se somete en obediencia. Se edifica en humildad y se somete en obediencia al orden establecido por Dios. Miren en sus Biblias el verso 26. Dice la palabra, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Y concluía ese verso 26 diciendo, que todo se haga para edificación. Ya hemos dicho que dentro de la iglesia de Corinto hay algunos dones, específicamente el don de lenguas, de hablar en lenguas, que estaba tomando un lugar protagónico en las reuniones y en la vida de esa iglesia, que al mismo tiempo traía confusión por la forma en que se practicaba. Y desde el principio del capítulo 14, Pablo les ha indicado de forma clara y reiterada, los dones, mis hermanos y hermanas, no son para exhibición, no son para autopromoción, no están supuestos a crear confusión, sino que son para la edificación de la iglesia. Y es algo que él ha venido repitiendo una y otra vez desde el capítulo 12 y lo repite aproximadamente 5 veces en el capítulo 14 solamente. Que todo se haga para edificación. Ese es el principio que rige todo lo que hacemos como iglesia de Cristo. Ese es el principio que rige también la forma en que llevamos a cabo nuestras reuniones como iglesia. Y es ahí donde Pablo en ese verso 26, después de haber aclarado todo esto ya desde el principio del capítulo 12 hasta ahora, él dice, ¿y qué hacemos ahora? Y específicamente él se dirige a la reunión de la iglesia. Porque cuando la iglesia está reunida, mis hermanos y hermanas, la gloria de Dios se hace visible en esta tierra. Y Pablo quería asegurarse de que ese brillo no fuera opacado por una mala práctica de los dones espirituales como estaba ocurriendo ahí. Y él procede entonces a explicar cómo luce esta reunión al mismo tiempo que refuerza el propósito de todo esto. Que todo se haga para edificación. Como él dice ahí en el verso 26, cuando se reúnen, cada cual aporta. Él vuelve a rescatar la idea de que cada parte del cuerpo es necesaria para edificar el cuerpo. En el capítulo 12 él lo detalló de una forma bien específica, cuando incluso él ponía partes del cuerpo a hablar unas con otras, a marcar la necesidad de que todos en el cuerpo de Cristo tenemos un don que podemos utilizar para edificar a otros, pero otra persona va a usar ese don y yo no necesito compararme con esa persona ni aplastar a la persona que no tiene el don que yo tengo. Esa es la idea que él ha venido trayendo una y otra vez. Y es por eso que ese verso 26 presenta una imagen preciosa de cómo luce un servicio, una reunión de una iglesia. Cuando se reúnan, cada cual aporta. ¿Te está llegando ya el mensaje, tío? Cada cual aporta salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación.
Yo me imagino cuando los primeros lectores vieron esta carta, pero no es la lengua solamente. No es solamente tener algo que suene bonito o la profecía solamente, no. Se canta, se comparte la palabra, se enseña, se animan unos a otros. Y todo eso ocurre en la reunión de la iglesia. Todos hacen todo para que todos sean edificados. No hay protagonistas. Hay un propósito claro. Lo que ocurre hoy, incluso nosotros, en una reunión de la iglesia, es un acto de adoración a Dios. Pero ¿sabes qué Dios hace? Dios usa a los miembros de su iglesia para que ese propósito de nosotros adorarlo libremente se cumpla hoy. Es precioso lo que Pablo presenta aquí. El despliegue de los dones de los distintos miembros, edificándose unos a otros con humildad. Y esto era una iglesia inicialmente llena de gentiles que acaban de llegar, que decía Pablo, ustedes antes estaban arrastrados por ídolos mudos, a los cuales les rendían adoración, y hoy dicen Jesús es el Señor. Hay una mezcla de personas recién llegadas del paganismo, con incluso judíos que habían creído en la ley y habían llegado hasta ese punto, quizás con mucho conocimiento. Todo esto se estaba dando dentro de esta iglesia local y eso no impedía que todos hacían todo en humildad para la edificación del cuerpo de Cristo. El desorden que existía no eliminaba la necesidad de que cada miembro todavía tenía que usar los regalos de gracia que Dios les ha dado. No sé si les pasó a los que tienen hijos, pero usualmente el juguete favorito de nuestros hijos es el más ruidoso. A ellos les encanta ese juguetico que hace un ruido que a veces suena a las 2 de la mañana y te despierta. Y usualmente como padres lo que tratamos de hacer es esconderlo y ponerlo a un lado para que no lo usen. Pero en la iglesia, Pablo dice aquí, la solución del problema no es eliminar el don de lenguas en ese punto o eliminar la profecía, sino seguir edificándonos bajo el orden establecido por Dios con los dones que Dios le dio a esa iglesia específica. La solución no era apagar la obra del Espíritu Santo. La solución no era obviar los dones para que ya no haya más problemas. La solución, mis hermanos y hermanas, es usarlos sabiamente, con humildad, aún en las reuniones que tenemos como iglesia. Es usar los dones del Espíritu reflejando el fruto del Espíritu que habita individualmente en cada creyente. Pero para que el trabajo de cada uno edifique a todos y no a mí solamente, se requiere humildad. Yo estaba investigando y la etimología de la palabra humildad, en un sentido, es mantenerte al ras de la tierra, mantener los pies sobre la tierra. Entender quién tú eres delante de Dios y la posición que tienen otros alrededor de ti también. Dice Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3. Entonces ustedes, después él le ha dicho en ese punto, ustedes antes estaban viviendo de acuerdo a su vieja naturaleza. Y le dice ahora, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de ¿qué? De tierna compasión, bondad, humildad, ahí está humildad, mansedumbre y paciencia. La esencia, decía Tim Keller, un autor, la esencia de la humildad del Evangelio no consiste en pensar más acerca de mí mismo o pensar menos acerca de mí mismo. Él decía, sino dejar de pensar tanto en nosotros mismos. Para que el trabajo de Dios sea visible en nuestras reuniones como iglesia, tenemos que aprender a dejar que el don del otro sea visible y no puesto a la sombra del nuestro, ya sea por sentirnos amenazados por el don del otro o por temor a lo que sea que eso pueda significar. El desorden que existía en las reuniones de Corinto y en muchas de nuestras iglesias hoy, en gran parte se relaciona con falta de humildad para administrar los dones que Dios nos ha dado. Y eso se hace sumamente visible en la reunión como la que estamos hoy. Así que al ver este verso 26, la cantidad de dones que Dios da a su iglesia, o que también da dones parecidos a los míos a otras personas, y que a veces se los da en una mejor forma y que lo hacen mejor que yo. ¿Saben qué hace cuando eso sucede y cuando abrimos nuestros ojos y miramos para los lados?
Ponemos los pies sobre la tierra en humildad y la mirada en el cielo en obediencia. Pablo procede entonces, después con esta imagen tan preciosa de la reunión de una iglesia unida como un cuerpo en acción, humilde unos con otros, él ahora va a explicar algunos escenarios que estaban ocurriendo dentro de la iglesia de Corinto y que podemos nosotros también ver hoy en cierta forma en el siglo XXI, para que la iglesia entendiera cómo el orden establecido por Dios, cómo esa humildad que se requiere para vivir en ese orden establecido por Dios se puede ver en diferentes situaciones. Ya con los pies en la tierra, ahora vamos a realmente establecer el orden que se necesita. Miren el verso 27. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2, a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Al principio del capítulo 14, en los versos 2 al 4, ya le había dicho que el que habla en lenguas, como lo presenta Corintios, no habla a los hombres sino a Dios. Y que si se usa en público sin un intérprete, solo edifica a esa persona y no al resto de la iglesia que está reunida. Así que hoy estamos viendo todo esto de una manera pública. Es la aplicación pública de todo lo que él ha dicho desde el capítulo 2. Así que a pesar de los problemas que conlleva todo esto, él no descarta este don por completo en la iglesia de Corinto, sino que ofrece ciertas limitaciones dentro del orden establecido por Dios para el uso de esos dones. Todo bajo el parámetro de edificación mutua. Recuerden eso, iglesia. Cada vez que hacemos algo como iglesia dentro del servicio de adoración, tiene que poder responder la pregunta, ¿está edificando esto a otros? Si la respuesta es no, dejemos de hacerlo. Y es aquí lo que Pablo está tratando de decir. Si este es el parámetro, él les dice, yo sé que muchos de ustedes, por ser un don bien popular, quizás están persiguiendo esto. Pero él le dice que sean solo 2 o 3 que lo hagan. Pero no solo le pone una cantidad en el número, sino que le dice que haya un intérprete, que haya una interpretación adecuada, porque ya él ha dicho, si los dones que se practican en la iglesia no se entienden, no hay forma de que edifiquen. Aquí no había ambigüedad del propósito. Si no hay intérprete, ora individualmente, y Pablo le dice, mejor guarde silencio en público. Están viendo cómo cuando uno pasa el toll, el peaje, que hay como una barrera, muchas veces hasta que tú pagas. Aquí, como él va poniendo varias barreras, donde él te dice, ¿se están cumpliendo estas cosas? No, el letrero de la barrera dice, guarde silencio. A veces el silencio es más poderoso que las palabras en la reunión de la iglesia. Guarde silencio. Si se cumple la idea de que el hablar en lenguas no sea todo el mundo haciéndolo al mismo tiempo, hay una cantidad de personas, un tiempo establecido, un intérprete, se levanta la barrera, practíquenlo. Pero ¿qué pasa? Viene otro don. Pablo ya había dicho, yo prefiero el don de profecía porque es claro y edifica. Verso 29. Él también pone ciertas barreras aquí, que 2 o 3 profetas hablen, verso 29, y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. ¿Vieron otra vez? Silencio. Hay un patrón. Verso 31. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetas a los profetas. Él tomó un tiempo bien largo al principio del capítulo para decir la profecía es superior a la lengua no interpretada. Él decía, cuando se practica de esta forma, las personas son edificadas, exhortadas y consoladas. Pero aún este don también necesitaba ser usado bajo el parámetro de la edificación mutua, porque si no podía monopolizarse y tomar el control de toda la reunión un solo don. Se haría de una forma ordenada y con un elemento también muy importante, diferente a las lenguas, que el que hablaba no sabía lo que decía, necesitaba un intérprete. El que hablaba profecía hablaba una lengua conocida. ¿Qué se necesitaba? Si estaba todo el mundo entendiendo, alguien que juzgue si lo que está diciendo va de acuerdo con la verdad de la palabra.
orden que trae libertad. Orden que pareciera apagar el Espíritu, pero realmente está haciendo que la obra del Espíritu sea efectiva en medio de nosotros. ¿Qué le parece esto hasta ahora? Va cambiando un poquito tu visión de la palabra orden que muchas veces tememos en nuestras vidas incluso. Pero aquí él dice, van a ser evaluados por la congregación para asegurarnos que la confusión no exista. El verso 31 aclara que cuando se hace de esta forma, ¿qué va a suceder? La congregación aprenderá y será animada. Esa palabra ahí, cuando habla de exhortada, era la misma palabra que se usa del Espíritu Santo cuando es tu fiel consejero, que está al lado tuyo, consolando, confortando. Es la idea que sucede cuando se practica en el orden para edificación mutua de los creyentes. Aprendemos y somos animados. De nuevo la barrera. 2 o 3 también, hay un orden de cantidad. Hay un orden en el que está hablando va a ser juzgado por otro, toda la congregación participando. Si esto está ayudando a la congregación a ser animada, a aprender, sube la barrera. Si no, guarden silencio. ¿Qué pasa? Viene otro caso. Y aquí, como decía el ratoncito Miguel en mi país, una canción, la cosa está que horripila y mete miedo de verdad. Porque estos son versos súper difíciles de leer si lo leemos fuera de contexto, que no es lo que vamos a hacer hoy. Pero si lo leyéramos fuera de contexto, si solos así, son bien confusos. Pero oigan lo que dice. Verso 34, ¿listos? Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en la casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Amén. Ok, escuché un amén. Ok, entonces, luego de hablar de estos dones específicos, de dones y profecías, en la parte final del verso 33, que lo dejé a un lado por un momentico, no se me asusten, también lo vamos a enseñar. Pero al final del verso 33, él decía, como en todas las iglesias de los santos. Él decía, las mujeres guarden silencio, continúa el verso 34, en las iglesias. Parecía que había un problema donde mujeres casadas parecían causar desorden también en las reuniones. Estamos partiendo de la misma situación, reunión pública, ¿ok? Estamos en el contexto de una reunión pública como hoy, de la Iglesia de Cristo, donde hay dones que se están usando, donde todos estamos juntos. Aquí no se dividió la iglesia en hombres y mujeres, por otro lado. Es toda la familia junta, quizás en el contexto de casas que se están abriendo y parejas que están siendo los anfitriones, recibiendo a personas en sus casas para reunirse. Y es aquí donde él dice esto, las mujeres guarden silencio en las iglesias. ¿Pero por qué, Pablo? No tenemos todos los detalles exactos, lamentablemente, de por qué Pablo trataba de corregir, pero era claro que había una confusión. Como dije, fuera de contexto, este texto puede ser usado de formas incorrectas, como un arma para denostar el rol de la mujer en la iglesia. O como hombres que usan este texto para imponer una autoridad que no es bíblica. O pastores que se aprovechan de este texto para llevar sus propias agendas. Pero aquí entonces, ¿qué es lo que Pablo quería decir? Porque incluso en el capítulo 11, él había dicho en el verso 5 que la mujer profetizaba y oraba. Cuando él hablaba de cubrirse la cabeza como una forma de mostrar la autoridad también de su marido. Entonces no se trata de un silencio absoluto, porque Pablo se estuviera contradiciendo. Las mujeres no dice que ahora no hablan en ningún momento del servicio de la iglesia. Si ustedes han estado en nuestro servicio, pueden ver que las mujeres participan incluso en la lectura de la palabra. Pero como hemos visto hasta este punto, se ha dicho que guarden silencio, no solamente a las mujeres casadas, sino ya se le ha dicho, guarden silencio los que hablan en lenguas. Guarden silencio los que profetizan. Y aquí se dice, guarden silencio a este tipo de mujeres que estaba haciendo algo específico, que estamos tratando de descubrir ahora. Pero se dan cuenta, en el contexto mismo nos va dando un patrón bien claro
de que este no es un texto que enseña solamente la mujer tiene que estar callada y el hombre es imponente y él es el único que habla. Aquí está en un contexto de la edificación mutua dentro de la iglesia, donde se le ha mandado a guardar silencio a las personas que están interfiriendo con el orden de Dios. Al parecer entonces, lo que Pablo está indicando aquí, cuando él hablaba de que se evalúe la profecía, la idea de que este desorden podía venir por mujeres casadas que incluso estaban interrumpiendo, haciendo preguntas que quizás mostraban irrespeto, podía ser incluso hasta sus propios esposos dentro de la reunión pública que estuvieran dando esta palabra de profecía en ese momento. Había esposas que lo estaban preguntando y corrigiendo y haciéndole la vida imposible delante de toda la congregación. Al parecer, lo que estaba trayendo confusión, y por eso Pablo le dice, vayan a la ley, vayan al diseño divino. Miren Génesis, miren Génesis el 1 al 3. El mismo, recuerden lo que, yo no creo que yo lo tenía, pero recuerden lo que yo le voy a escribir, o le escribí a los Efesios, acerca de cómo todo esto funciona dentro de los roles divinos establecidos por Dios. Era algo que estaba trayendo distracción. Y recuerden también cómo, 1 Corintios 9, cómo la iglesia actúa dentro de un contexto específico. En el contexto de Corinto, era hasta extraño que una mujer le dirigiera la palabra a un hombre que no fuera su marido. Pero ahora este evangelio ha volteado todo y hombres y mujeres están juntos en libertad adorando a Dios. Pero se necesitaba el orden establecido por Dios para que la confusión no quitara la dirección y el enfoque en el mensaje real del evangelio que Pablo ha dicho en la carta. No quiero hacer más nada que predicar acerca de esta cruz. Por eso le está respondiendo y corrigiendo una y otra vez. Pero ¿qué no está diciendo este pasaje? No está diciendo que el hombre es mejor que la mujer, o que la mujer no tenga dones, o que la mujer no puede edificar la iglesia aún en la reunión pública. Cuando Dios establece su orden, Él está protegiendo a la mujer, está protegiendo a la familia, está protegiendo a la iglesia. Los roles establecidos en el matrimonio: esposos, amen a sus esposas, lideren bien a sus esposas con amor sacrificial. Pastores, sirvan a su iglesia con amor sacrificial. Se establece un diseño de un orden que trae seguridad y honra a Dios. Y de nuevo, el cristianismo, ese movimiento que hoy todavía lo podemos ver de forma bien clara. Cuando vemos toda la historia, la mujer ha tenido un rol dado por Dios que ejecuta aún dentro de la iglesia. Entonces, tengamos cuidado como vemos estos versos, pero espero que esto ayude un poquito. Yo sé que no va a calmar toda la ansiedad, pero que ayude un poquito a entender cómo se puede leer un verso como este dentro de este contexto. 3 barreras a 3 situaciones que estaban sucediendo, donde lo que decía delante de la barrera es: guarden silencio si no se está hablando para edificación, si la iglesia no puede juzgar si esto es verdad, y si el diseño dado por Dios en toda su creación y en toda su palabra no se está respetando, guarden silencio. Y dice el verso 33. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dentro de este marco de ejercer los dones en humildad, ¿qué pasa? También reflejamos el carácter de un Dios que es claro, en el que no hay confusión ni falta de propósito. Y que además esto no es algo solamente esperado en Corinto en el primer siglo, es esperado en Greenville en el siglo XXI, en todas las iglesias locales que se reúnen. Entonces la iglesia, en vez de ser un America's Got Talent o un show de talentos para ver si descubrimos el mejor don, la reunión de la iglesia, ¿saben qué hace? Debe reflejar el carácter de Dios, no un concurso de exhibición de dones. Pero para eso, mis hermanos y hermanas, se necesita otra vez humildad. Poner los pies sobre la tierra. Humildad que lleva a dominio propio. ¿Vieron cómo el fruto del Espíritu va de la mano con los dones del Espíritu? Se hablaba mucho, pero se necesitaba callar un poco. Edificar con humildad es reconocer que a veces mi silencio edifica más que mis palabras.
Estos versos son entonces un llamado claro a ser constructores gozosos, que tenemos en la cintura herramientas de edificación que son los dones espirituales, y vamos humildes, trabajamos juntos, y eso implica que vamos a poder celebrar el don que Dios le ha dado a otros que yo no tengo. Que voy a poder incluso hacer las cosas que son diferentes a la forma en que yo lo he hecho toda mi vida. A animarnos mutuamente a edificar con nuestras palabras, a procurar aprender de otros y no tener la actitud de que ya llegamos a un lugar, a un estandarte especial, sino que estemos dispuestos, iglesia, a permitir que el Espíritu Santo obre en mi vida a través de la vida de otros. Para eso se requiere comunidad. Edifiquemos con humildad. Y la segunda parte entonces, a partir del verso 36. La iglesia se edifica en humildad y la iglesia se somete al orden de Dios. Miren el verso 36, una pregunta retórica, una pregunta que ya Pablo tiene la respuesta. Él dice en el verso 36, ¿acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Qué interesante esa pregunta de Pablo en el verso 36, ¿verdad? ¿Será, mis hermanos corintios, que ustedes tienen una nueva revelación, una nueva forma de hacer iglesia? ¿Será que ya ustedes todo lo nuevo ahora sale a partir de la iglesia de Corinto y se exporta a todo el mundo? Así es que se hace iglesia. No, le dicen no. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que le estoy diciendo acerca de este orden establecido es mandamiento del mismo Dios. Si alguien que es espiritual reconoce quién está a cargo de la iglesia, Dios. Si alguien no puede reconocer esto, dice el texto, no será reconocido realmente. En un momento Jesús contaba, y me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre plantamos iglesias. En tu nombre predicamos sana doctrina. En tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Y sabe lo que dice? Váyanse fuera de mí. Nunca los conocí. ¿Entienden la idea aquí? Cuando no estamos sometidos realmente al señorío de Dios, no podemos realmente decir que somos espirituales o que tenemos dones reales. ¿Qué forma de concluir este argumento que inició en el capítulo 12? Él decía en el capítulo 12 que cuando somos verdaderamente espirituales decimos Jesús es el Señor en medio de un mundo pagano. Aquí Él les dice esa verdadera espiritualidad se va a reconocer también por el señorío que tiene el Señor en nosotros. Él dijo en el capítulo 1, la iglesia de Dios en Corinto. La iglesia es de Dios. Un templo construido no con palabras persuasivas ni con sabiduría humana. Y si eso es así, iglesia, tenemos un dueño. Tenemos un Señor que tiene autoridad real sobre nosotros y a quien nos sometemos. ¿Reconoces hoy tú en tu vida individual como discípulo de Cristo? Y nosotros como iglesia reunidas de Cristo reconocemos hoy que Dios es quien verdaderamente está a cargo. Mucho del exhibicionismo, del desorden, del caos, se organiza cuando dejamos que Dios establezca su orden en nuestras vidas como discípulos y en nuestras reuniones como iglesia. Si Él ha dado los dones, entonces los vamos a practicar bajo sus condiciones y no las nuestras. ¿Entiende cómo todo esto se conecta? El orden yo lo voy a hacer sometiéndome primero a entender que Él sabe más que yo y que Él organizó su iglesia como lo ha hecho. Y concluye el argumento en el verso 39. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. En el capítulo 12 él le dijo, no quiero que ignoren acerca de dones espirituales. Y en el 14 concluye con un encargo. Anhelen esos dones que les he explicado. No los cancelen,
pero aterrícenlos al orden establecido por Dios, donde la edificación es la meta, no un resultado aislado, opcional en la vida de la iglesia. Así que si dijimos otra vez que la humildad pone nuestros pies en la tierra, la sumisión pone nuestros ojos al cielo. ¿Cómo luce una iglesia que vive bajo la autoridad de Dios? ¿Recuerdan ese salvavidas que dije que tenía un silbato y todo el mundo obedecía? ¿Cómo se ve una iglesia donde Dios tiene el silbato? Donde Dios tiene el control, donde Dios pone el orden. Yo creo que Pablo lo ilustra muy bien en Colosenses 3. Mírenlo ahí, en Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Cómo luce una iglesia? Una iglesia que se somete en humildad. Dios manda, nosotros obedecemos. La palabra habita en nosotros y es la autoridad para ejercer los dones. ¿Qué pasa también? La edificación es visible y la confusión desaparece. Como cuando vemos una torre en construcción, si ustedes han pasado por un edificio en construcción, vemos trabajadores, si alguien mira desde afuera, que cantan, se enseñan, se animan, se abrazan, se toman el cafecito juntos, crecen en la palabra, se envían versículos por WhatsApp. Pero nuestro crecimiento como sus discípulos, saben que será evidente a todos, los que están adentro y los que están afuera. Pero también, lo más importante, Dios es glorificado y no nosotros. En el 14:25 él decía que cuando entre esa persona, al ver la iglesia obrando, digan, Dios está aquí. Aquí es como si también dijera, Dios está aquí, pero Dios está en control. Y Dios tiene orden y tiene la autoridad sobre esta reunión de estas personas. La iglesia es edificada en humildad al someterse al orden de Dios. Y todo esto es posible porque el mayor acto de humildad y obediencia a la autoridad divina lo hizo Cristo. Dice en Filipenses 2 que Él dejó todo para venir a tomar lugar entre nosotros y tomar el lugar en la cruz por nosotros, en toda obediencia, en toda humildad, para que Dios fuera glorificado y nosotros fuéramos salvados. Y para eso, ¿cuál es el orden? Simplemente dice, Señor, te necesito. Señor, vengo a presentarte mis pecados delante de ti en arrepentimiento, pero al mismo tiempo con una confianza plena de que tú salvas, que tú tienes el señorío sobre todo, y yo quiero hoy ser parte de esa iglesia. Así que arrepiéntete y pon tu fe en Él hoy. Así que, al cerrar estos capítulos 12 al 14, si hay algo que nos queda bien claro en todo esto, sabemos que todos los detalles de lo que cesó o lo que continúa, no lo sabemos con certeza. El foro de pastores el domingo 14, vamos a entrar en más detalle en todo eso. Pero lo que nos queda sumamente claro en los capítulos 12 al 14, iglesia, que esto quede extremadamente claro en nosotros hoy, es esto: el Espíritu Santo trabaja con poder en su iglesia. Cuando decimos hágase todo decentemente y en orden, no estamos diciendo apaga el Espíritu para que sea el orden que tú quieres. Estamos diciendo hacemos todo como iglesia por el poder del Espíritu para edificación mutua y para que otros, al ver la iglesia de Cristo, puedan ser exhortados, animados y consolados. Dios nos da regalos de gracia para edificarnos unos a otros. Recuerda esto, el Espíritu Santo tiene poder hoy. Tiene poder hoy. Y lo hacemos sometidos a su orden para vivir en estos dones. Te pregunto hoy para finalizar, ¿tienes tú la humildad necesaria para someterte a este diseño divino? Recuerda, no se trata de ti ni de mí, se trata de Él.
Abandona hoy tu poder insuficiente y deja que Dios actúe con su infinito poder y su gracia asombrosa. Oremos. Gracias, Señor, te damos de nuevo por tu gracia.